Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Lucas capítulo 9. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto. En cualquier casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar. Y si en algún pueblo no los quieren recibir, salgan de él y sacúdanse el polvo de los pies para que sirva a ellos de advertencia. Salieron ellos, pues, y fueron por todas las aldeas anunciando el mensaje de salvación y sanando enfermos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús y todo lo que hacía, y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado, otros decían que había aparecido el profeta Elías, y otros decían que era alguno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolo aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron, y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo dio gracias a Dios por ellos. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Un día, en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó, y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Lo van a matar, pero el tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera cargar su vida, salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. En el momento en que la voz se escuchó, Jesús estaba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús, y un hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte: maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo. Un espíritu lo agarra y lo hace que grite y que le den ataques, y
que echa espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. He rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús les contestó: oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se quedaron admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos: oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues Dios no les había permitido entenderlo. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que se los explicara. Por entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Por eso, el más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Juan le dijo: maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre, y se los hemos prohibido porque no son de los nuestros. Jesús les contestó: no se lo prohíban, porque el que está contra nosotros está a nuestra favor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72 y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias, ni no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz en esta casa. Y si ahí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay ahí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el pueblo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, y lo habrían demostrado poniéndose las ropas ásperas y sentándose en ceniza. Pero en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tu pueblo de Cafarnaún, ¿crees que serás levantado hacia el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojado. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y él me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 72 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo: si pues yo vi a Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes, alacranes y para vencer todas las fuerzas del enemigo, sin sufrir ningún daño. Pero no os alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo.
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: Dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron, y le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuida a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Mira, Marta, Marta, estás preocupada y afligida por muchas cosas, pero solo una es la necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el capítulo número 9 comienza diciendo que Jesús reúne a los 12 discípulos, a los 12, incluyendo a Judas Iscariote, y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios. O sea, a los 12 discípulos les está dando el poder para poder ir a llevar el mensaje de salvación, la doctrina, pero aparte de expulsar demonios. Lo principal era anunciar el reino de Dios. El reino de Dios es el Espíritu Santo. Recordemos que ese es el reino de Dios y que ya está en la tierra. Y para sanar a los enfermos, muy claramente lo dice. Los envía a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dice que no lleven nada para el camino, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto, porque para llevar a cabo las cosas del Señor no necesitas nada, solamente llevar la palabra del Señor. No te debes de preocupar por las cosas mundanas y materiales. Y menciona muy claramente que en la casa donde lleguen, quédense hasta que se vayan del lugar, que no anden brincando de un lugar a otro. Lleguen ahí y ahí hagan el aposento, hagan ahí la reunión, hagan ahí el sembrado de la semilla. Y menciona también que si pues alguien no los recibe, que se salgan de ahí. Y como signo, sacudirse los pies de ese polvo, de ese lugar, como advertencia para ellos. Y los discípulos obedecen, salen y realizan lo que nuestro Señor Jesucristo les había cometido: anunciar el reino de Dios, curar a los enfermos y expulsar demonios. Nos menciona aquí una parte también que el rey Herodes, que ya había mandado a matar a Juan el Bautista, le había mandado a cortar la cabeza. Primero lo encarceló y después le cortó la cabeza, como ya sabemos, como ofrecimiento a una bailarina, su sobrina, que le bailó el día de su cumpleaños. Le pidió la sobrina por
como regalo que le diera la cabeza del Bautista, y fue bajo presión, ya que la muchacha pues no tenía ningún deseo de tener la cabeza de un Bautista como regalo, ¿verdad? Sino que la mamá Herodías le dijo a su hija: pídele a tu tío Herodes que te regale la cabeza del Bautista. ¿Por qué este odio contra Juan el Bautista? Bueno, pues sabemos que es porque Juan siempre le había gritado a Herodes que no podía seguir viviendo con su cuñada, tomándola como mujer, porque todavía vivía su hermano Felipe. Hasta que muriera Felipe podía tomar como mujer a su cuñada. Pero pues eso no le importó a Herodes, eso no le importó a Herodías, pero a Herodías, la esposa de Felipe, ahora la esposa o mujer de Herodes, pues se enojaba mucho que Juan el Bautista le echara en cara esa situación marital prohibida. Por eso le pidió a Salomé, que era la hija de Herodías, que como regalo, después de haberle bailado el día de su cumpleaños a Herodes, le pidiera la cabeza del Bautista. Hoy en la actualidad, pues ¿qué le pedirían, no? A alguien como regalo, pues un coche, una moto, una tablet, un celular, un iPhone, no sé. Pero bueno, en aquel entonces la muchacha aceptó lo que le dijo su madre y le pidió a su tío, o ahora padrastro, le pidió la cabeza del Bautista. Y pues no se pudo negar. ¿Por qué? Porque lo había hecho público que le regalaría lo que ella le pidiera. Y eso fue lo que le pidió, y pues eso fue lo que le dio. Entonces Herodes aquí, pues sabemos que ya había mandado a matar a Juan el Bautista, y nos menciona aquí la literatura, este versículo, que había escuchado hablar de Jesús, Herodes, y no sabía qué pensar, porque la gente decía que Juan había resucitado. O sea, como si el resucitar se diera de la noche a la mañana, se diera todos los días, en todas las generaciones, como si supiéramos nosotros que ya se murió, a ver si resucita, ya resucitó el tercer, ya resucitó el quinto día, ya resucitó la semana pasada, bueno, pues vamos a seguir conviviendo con él, vámonos a trabajar, vámonos a tomar unas cervezas. Oigan, el resucitar no era una cosa muy normal, pero la gente pensaba que Juan había resucitado. Y yo creo que esa gente, pues aparte de estar equivocada en un resolutivo de pensar que la gente resucita así nada más porque sí, pues no conocieron a Juan, porque la gente que lo conoció a Juan y que eran discípulos de Juan, pues bien lo conocían en su persona, en su físico, en su fisonomía y en su forma de ser. Entonces pues no podían confundirlo con nadie. Quien verdaderamente conoce a alguien no lo puede confundir con otra persona, pero quien no lo conoce pues empieza a divagar y a decir tonterías como estas, ¿no? Que decían que había resucitado Juan el Bautista. Y vuelvo a repetirles, ¿en qué parte de la vida sabemos nosotros históricamente de que la gente resucitaba? Solamente sabemos que la gente resucitó en la época de Jesucristo, y que Jesucristo resucitó al tercer día en cuerpo y alma. Y esa gente que Jesucristo resucitó, a la que ayudó y resucitó, como a ese muchacho de Naín, esa señora viuda de ese pueblo de Naín que resucita a Jesucristo, ese muchacho crece y en algún momento muere y va a resucitar el día de la resurrección de los muertos. O sea, ese resucitó pero se volvió a morir. También vemos, ¿se acuerdan ustedes de ese servidor, de ese comandante romano que le dice, no, pues ya se murió, no, ya ni molestes al maestro? Y Jesús le dijo al comandante, tú no está muerto, está dormido, tu fe te ha salvado, ve y verás que tu sirviente está vivo. Y ya el comandante le pidió a Jesucristo no necesariamente que fuera a su casa, sino que con una sola palabra de él bastaría para sanar, así como lo decimos en la liturgia. Y Jesús le dijo al comandante, ve, tu fe te ha salvado, y se dio cuenta de que el hombre que supuestamente había muerto había resucitado. Pero ese sirviente muy querido de ese centurión o de ese comandante romano, pues también volvió a morir después y está en espera de la resurrección de los muertos, como todos nosotros. Lázaro, cuando fue resucitado por nuestro Señor Jesucristo, pues resucitó, sí, pero él se volvió a morir. Ya no nos cuentan esa historia, pero pues esa acción de la resurrección es una acción divina, es una manifestación del poder de Dios que tiene sobre la vida, y que nosotros somos parte de nuestro Señor, y Él es el que tiene el poder sobre nosotros, sobre la vida y nuestra muerte. Y así todas las personas que
nos vamos encontrando aquí que Jesús había resucitado, pues toda esa gente se volvió a morir y están en espera de la resurrección. Es la única época en que sabemos. Nuestro Señor Jesucristo murió el viernes y resucita en domingo, el primer día de la semana, que para nosotros es el último día de la semana, pero para los judíos es el primer día de la semana. Muere a las 3 de la tarde nuestro Señor Jesucristo, el viernes, el sábado es el segundo día, y el domingo al amanecer, a las 6 de la mañana aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo resucita, y aquí llegan las mujeres, una de ellas Magdalena, y entra al sepulcro y se da cuenta de que hay un ángel ahí sentado, un joven vestido de blanco, y que les dice: el que están ustedes aquí buscando ya resucitó. Y salen corriendo, se encuentran a Jesucristo, y Jesucristo les dice: vayan y digan a mis discípulos que vayan a Galilea, porque ahí me los voy a encontrar. Ellos hacen eso y van y le dicen a los discípulos lo que han visto. Les digo que una de ellas era María Magdalena. Pero eso de la resurrección solamente se comenta, y solamente lo tenemos en la historia bíblica, y lo tenemos en la historia de esta época de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna otra parte de la historia de la humanidad nos hemos encontrado de que los seres humanos resucitan. O sea, no tenemos ninguna nota de que no, en la época, no sé, en el año 1000, en el año 2000, en el año 3000, o en el año 4000 de la era, la gente resucitaba, o se morían. No hay ningún dato. Entonces, ¿cómo es posible que la gente diga? Unos pensaban que Juan había resucitado, pues si no era común eso. Otros decían que había aparecido el profeta Elías. Sí, porque el profeta Elías nunca encontraron su cuerpo, se dieron cuenta de que había sido arrebatado de la tierra en una carreta de fuego, así dicen ellos. Pero pues es que eso es increíble, ¿verdad? No puede ser creíble que una carreta tiene ruedas. Una carreta, si tiene ruedas, es porque necesita circular sobre la tierra, ¿no? Carreta de fuego, yo creo que se estaba incendiando. Pero bueno, ellos le dieron esa denominación o esa interpretación al objeto que se llevó a Elías y que no lo regresó, y nunca encontraron su cuerpo. Es como un cohete espacial, es como una nave espacial, es como un helicóptero, como un avión que se lleva un cuerpo y pues no está aquí. Y como el Challenger que aquí tuvimos y que salió al espacio y que explotó, pues la gente que iba en el Challenger, pues sus restos humanos no quedaban sobre la Tierra, quedaron esparcidos en el universo, en el espacio exterior, pero no están aquí, y no tenemos ninguna tumba de las personas que viajaban en esa nave espacial Challenger. Pues es lo mismo que le pasó a Elías. No sabemos exactamente. En la actualidad, ya conociendo lo que tenemos en este año 2018, pues ya como que interpretamos, ¿verdad?, que a lo mejor fue una nave, ¿verdad? O Dios se lo llevó simple y llanamente a Elías en cuerpo y alma. Y en dónde dejó el cuerpo, pues no lo sabemos, pero al menos aquí en esta tierra ningún ser humano se dio cuenta que el cuerpo de Elías estaba aquí. Entonces, esto también no es muy común. Entonces, ¿cómo es posible que otros, eso había pasado ya miles de años, cómo es posible que esa gente dijera, es que otros pensaban que es Elías, que había regresado? Oigan, ¿a poco tenían interpretación de una máquina del tiempo, no? De que Elías se fue en un momento, en un tiempo, y regresa en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes que debes de analizar, de que la gente era muy testaruda, de que la gente era muy incrédula, de que la gente no se preparaba, no estudiaba, no entendía, y decía puras estupideces. Y aquí vemos que Herodes pues no sabía tampoco, otro personaje fuera de lugar y tonto, porque pues dice, pues no sé qué hacer. Unos dicen que es Juan, que ya resucitó, pero pues yo le corté la cabeza. Otros dicen que es Elías, que ya regresó, como si hubiese regresado varias veces y esta vez también regresara, ¿no? Y otros decían que alguno de los antiguos profetas que había resucitado. A ver, no tenemos nota de que los profetas resucitaran. Sí tenemos nota de que se murieron, pero tampoco que resucitaban. Entonces, ¿cómo es posible que estén diciendo que alguno de los profetas podía haber sido y que había resucitado? O sea, de plano estaban totalmente ignorantes el pueblo judío, la gente común y corriente. Y si los fariseos, los escribas, los jefes de los sacerdotes, los ancianos, tenían conocimiento de la palabra de Dios y no entendían y se equivocaban, porque si hubieran entendido, se hubieran dado cuenta que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y que todo se estaba cumpliendo.
¿Por qué? Porque se iban a dar cuenta que había nacido en Belén, de Judá, el lugar en donde estaba profetizado que naciera. Se hubieran dado cuenta de la profecía de la estrella, que se iba a pasar por encima del lugar donde iba a nacer el Salvador prometido. Se iban a dar cuenta de que iban a todos los sucesos de nuestro Señor Jesucristo, que iba a hacer, que Juan el Bautista estaba preparando el camino, en donde le estaba pidiendo a la gente que se arrepintiera, los estaba bautizando con agua. Todo eso está escrito en las profecías de los profetas, y si la gente tenía conocimiento de eso, pues sabía que todo eso estaba cumpliendo. Entonces, como les digo, los fariseos y los escribas y los jefes de los sacerdotes y los ancianos de la tribu, de la gente de ese entonces, los ancianos sabios, pues como su sabiduría estaba disminuida, porque no entendían y no comprendían teniendo el conocimiento de las cosas. Entonces la gente común y corriente estaba peor estaba. Y es por eso que empiezan a decir estas tonterías. Aquí Herodes dice, yo mismo mandé que le cortaran la cabeza a Juan, ¿quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Por eso Herodes procuraba ver a Jesús, hacía lo que quería encontrarse con él, ¿no? Y bueno, pues ya vemos cómo después tiene un encuentro cuando nuestro Señor Jesucristo lo llevan ante Herodes, y Herodes lo empieza a cuestionar, y Jesucristo no le contesta ninguna pregunta y no le dice ni una palabra a Herodes, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué razón? Ya lo veremos ahora posteriormente cuando nos toque esa lectura, pero es muy importante que de antemano tengas tú esto, de que Herodes era una personalidad totalmente pecadora, era un delincuente, era un soberbio, era un avaricioso. Bueno, tenía pecados hasta para regalar y actitudes equívocas para regalar. Bueno, y después nos menciona aquí en los versículos siguientes, en el versículo número 10 de este capítulo 9, nos menciona que Jesús le da de comer a 5,000 hombres. Ya lo hemos visto nosotros esto en Mateo y en Marcos, y también está en Juan, en donde nuestro Señor Jesucristo le da de comer a 5,000 hombres, solamente teniendo 5 panes y 2 peces, la multiplicación de los panes. Pero también es muy importante que analicemos cada uno de estos rasgos, para que podamos tener un poquito más la nota, porque nosotros le leemos, pero no le estudiamos, y mucho menos entendemos, y ya sería ilógico, ¿verdad?, despedirse a ustedes que lo interpretaran. Y el punto final sería llevarlo a cabo. Aquí nos está dando un ejemplo nuestro Señor de que hay que ayudar a la gente. Nosotros somos servidores de la gente, nosotros tenemos que ayudar al prójimo, a todo aquel que se nos pasa por nuestro camino. A ellos les debemos de brindar nuestro apoyo. Si no tienen casa, pues hay que darles casa. Si no tienen sustento, hay que darles sustento. Si no tienen vestido, hay que darles vestido. Si necesitan nuestro consejo, si necesitan nuestro adoctrinamiento, si necesitan nuestra guía, si necesitan que los escuchemos, si necesitan nuestra ayuda física, corporal, material, les tenemos que ayudar. Esa es parte de lo que nos corresponde. Por eso es que aquí nos demuestra nuestro Señor Jesucristo que le da de comer a 5,000 hombres. El número 5 significa el trabajo del hombre. Sí, por eso mencionan 5 panes. Los panes no los da Dios, los panes los hace el ser humano. Los peces sí, están en el mar, el hombre no los hace los peces. Tú podrás agarrar peces y multiplicarlos en una pecera, sí, pero aquí estamos hablando de los peces que están en el mar, en el río, en el lago de Galilea, sí, en aquel entonces. Y ahora en la actualidad, pues en todos los mares que hay. Los peces nosotros no los producimos, los produce Dios, pero el pan sí. Por eso menciona 5 panes y 2 peces. Y que el número 5 y el número 2 forman el número 7, que significa plenitud y madurez, que son los 7 días de la semana. Todos los días de la semana tienes que llevar a cabo este servicio al prójimo, la ayuda al prójimo. Así como le pedimos nosotros a Dios casa, vestido y sustento, pues también tú tienes que ofrecerle eso al prójimo, a quien Dios te ponga en tu camino. A veces te pondrá alguien que tú dices, pero ¿cómo? A este sí. ¿Cómo? A esta sí. Pues ni modo, así es, así debemos de concretar. Esa es la función de llevar a cabo este evangelio. Pero vamos a interpretarlo, también vamos a entenderlo y vamos a estudiarlo, ya que lo estamos leyendo. Miren lo que dice. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolo aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida.
Pero la gente lo supo, lo siguieron y Jesús los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Jesucristo se trata de apartar, pero la gente va a buscarlo y Jesús los ayuda. Jesús nos ayuda siempre y cuando nosotros lo busquemos. No querramos nosotros recibir todo honor y toda gloria y toda ayuda y toda potestad de nuestro Padre Dios, nuestro hermano Jesucristo, sin buscarlo. Tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo. El hecho de que aquí estemos escuchando, leyendo la palabra del Señor, es una forma de cómo lo podemos buscar en nuestro Señor. Si no lo buscas, pues no lo vas a encontrar. Jesús, Dios, siempre está con nosotros, pero aquí muy claramente te está haciendo ver que debemos de buscarlo. Los aparta a los discípulos para que hable con ellos a solas, Jesús, porque les da un conocimiento, les da un adiestramiento. Y los discípulos le cuentan a Jesús lo que les pasó cuando los mandó a expulsar demonios, a curar enfermedades y a anunciar el reino de Dios. Como quien dice, le van a dar, ¿sí?, el resultado. Le van a contar lo que les ocurrió. Acuérdense que también mandó a Judas Iscariote, no le hizo a un lado. También le dio poder a Judas Iscariote. Bueno, oiga, pero si nuestro Señor Jesucristo sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar, ¿por qué le da poder a Judas Iscariote de salvar a los demás? Porque, acuérdense, ya todo esto estaba escrito por medio de los profetas. Ya Jesús lo sabía, que lo iban a entregar, que lo iban a matar, y iba a resucitar. Eso estaba escrito en los profetas. También él lo sabía. Y no solo eso, sino también se los explica a los discípulos. Aquí lo vemos adelante en este capítulo. También se los explica a los discípulos, pero ellos les da miedo preguntarle al Señor cómo va a suceder todo esto. Judas no sabía lo que él iba a hacer, de que iba él a hacer la unión del Sanedrín para que apresaran a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Ni él mismo lo sabía, todavía ni lo había pensado. Al igual que todos los demás discípulos todavía no sabían todas las estupideces que iban a hacer, también todos los aciertos que iban a hacer, como esto, que habían ido a curar enfermos, a expulsar demonios, a hablar del reino de Dios, y que pues habían ido sin nada material, simple y llanamente como Jesús les había encomendado que fueran. Y aquí nos menciona que pues Jesucristo atiende a la gente, pues lo van y lo buscan, para que se den cuenta de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, siempre nos ayuda. Dice que cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos, dicen los 12, no nada más Pedro, los 12, y les dicen, despida a la gente para que vayan a descansar y busquen comida en las aldeas y los campos cercanos, porque ese lugar no hay nada. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. A ver, eran 5,000 personas, ¿tendrían dinero para ir a comprar comida para 5,000 personas? Oigan, esto está de veras que gravísimo, ¿no? Digo, pero lo están diciendo los discípulos, ¿eh? O sea que sí cargaban como una cantidad de dinero que la gente les proporcionaba a ellos para que ellos pudieran subsistir en el camino de su peregrinar de lugar en lugar, para que pudieran comprar su alimento. Entonces, no tenían ni idea de cuántos eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hoy de una comida corrida, ¿como cuánto cuesta? ¿No? Como 50 pesos, ¿no? En una cocina, así, más o menos, ¿no? Entonces imagínense, 50 pesos por 5,000 personas. O sea, es mucho dinero, ¿eh? Y nada más contar 5,000 personas, no contar a mujeres y niños. Pero aquí le dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta... la comida era muy barata en aquel entonces. Pues quiero imaginarme eso, porque si me imagino lo otro, digo, y no soy contador, sino llanamente, se dan cuenta de la situación que debemos de estudiar, porque ya la estamos leyendo, pero también la tenemos que estudiar para poderla entender. Aquí la acción de entender es de que debemos estar siempre prestos
y no preocuparnos por las cosas mundanas y materiales, o por lo que qué es lo que tenemos que decir delante de la gente para poderla ayudar. Ya Dios nos va a proveer de las cosas para poder ayudar a los demás. Lo que tú tienes que hacer es hacer lo que el Señor te dice que hagas y no preocuparte, como lo estamos haciendo ahorita, contando, y diciendo, pues cuánto es, ¿no? Imagínense, de 50,000, son, pues, de 5,000 a 50 son 50, 25, sí, o sea, esto 5 por 5, 25, son 250,000, ahorita llamamos pesos, ¿no? Y para 3 serían 750,000, o sea, traían un buen billete. Ya lo estamos analizando, contabilizando, pero no, aquí el mensaje es de que no te debes de preocupar, y a Dios va a proveer de todo, porque muchas veces nosotros nos estamos preocupando, ¿no? Sí, nos andamos preocupando por las cosas mundanas y materiales, y acuérdense que el Señor siempre nos dijo, tú a lo que vas, y lo demás será por añadidura. Después dice Jesús, háganlo sentarse en grupos como de 50, de 50, ¿verdad? Qué casualidad, ¿verdad? De 50. Así lo hicieron y se sentaron todos. Acuérdense que el número 5 significa el trabajo del hombre. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo dio gracias. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que todo alimento, todo sustento y todas las necesidades las va a cubrir nuestro Padre Dios. Hay que decirle gracias por todo. Por eso se le da gracias en el amanecer, se le da gracias en el desayuno, se le da gracias en el almuerzo, se le da gracias en la comida, se le da gracias en la cena, se le da gracias antes de dormir. Siempre tenemos que darle gracias a Dios porque todo nos provee el Señor. Él es el que nos va proveyendo de todo. Y aquí vemos ese ejemplo que le hace nuestro Señor Jesucristo. Y pide por ellos, partió y se los dio a sus discípulos para que repartieran a la gente. Yo no sé cómo verían la gente que estaba a lo lejos, así, sentada, pues no sabía de dónde traían el pan, ¿no? Pero los discípulos sí se daban cuenta que estaban saque y saque de los canastos, saque y saque, y no se acababan. Por eso se menciona esto de que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Porque, pues sí. Y después nos sigue diciendo aquí que la gente comió hasta quedar satisfecha, ¿eh? Nada de que yo que me quede con hambre. Imagínense los dragones, los gordos, pues tragan más, ¿verdad? No se van a llenar con poquito, ¿no? También quedaron satisfechos. Y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. 12, que es el símbolo de las 12 tribus de Israel. Para que ahí están los canastos, para que las 12 tribus de Israel sigan llevando el bienestar a toda la humanidad. Acuérdense que nosotros, como cristianos, no somos judíos. Somos de otra nacionalidad, no somos de la ciudadanía israelí. Esto que estamos recibiendo viene de parte de ellos. Porque acuérdense que Jesucristo era judío. Los 12 discípulos eran judíos. Sí, también Judas Iscariote era judío, todos eran judíos. Sí. Pedro era judío, pero era de Cafarnaún. Pedro, el de Cafarnaún, ¿no? Porque mucha gente, no era judío, era de Cafarnaún, sí, pero era judío, pero vivía en Cafarnaún. Sí. Felipe, ¿verdad? Era judío, sí. Judas Iscariote era de la ciudad de Iscariot, pues era judío, no porque fuera de la ciudad de Iscariot, y ahí vamos a decir, pues es de Iscariot, es de otro lugar, no, pues era judío. Todos eran judíos. Esto nos llega de parte del pueblo judío. Entonces, pues por eso se llenan aquí 12 canastos representando a las 12 tribus. ¿Sí? Otros dicen, es que se representa a los 12 meses del año, para que los 12 meses del año se haga presente la palabra del Señor y se culmine, ¿sí?, su poder y su fuerza con nosotros durante los 12 meses del año. ¿Sí? Es otro mensaje teológico. Nos sigue diciendo aquí que un día que Jesús estaba orando solo, hay mucha necesidad de que nosotros la oración la tenemos que hacer a solas para que no nos distraiga nada. Sí, nada de la música, el baile, la televisión, el internet, los amigos, los familiares. La oración la debemos de hacer íntegra, solos. ¿Qué es oración? Es comunicarnos con Dios. No es repetir una oración varias veces, ¿no? Es comunicarnos con Dios con nuestras propias palabras. Y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús les pregunta.
Y dicen unos, pues Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. En otra lectura de Mateo menciona el nombre de Jeremías también, y aquí no se menciona. ¿Por qué hago esta secuencia? Porque se dan cuenta ustedes de que es muy diferente lo que dice un evangelio y lo que dice el otro. Se parecen, por eso se dice que son sinópticos, se parecen. El de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Recuerden ustedes que el evangelio de Mateo se escribió como en el año 85 aproximadamente, también este. Pero el evangelio de Marcos fue escrito en el año 65. 20 años después se escribieron estos dos, el de Mateo y de Lucas. Y supuestamente Lucas pues estuvo informado, investigó. Dicen algunos, es que leyó el evangelio de Mateo, pues cómo lo pudo haber leído, pues si apenas también estaba escrito. ¿A poco fue a una librería y lo compró? Pues ¿a poco Mateo escribió ese evangelio y luego lo mandó a imprimir y lo mandó a todas las librerías y a venderlo? No. En primer lugar, no había librerías. En segundo lugar, no lo podían imprimir. En tercer lugar, pues se le dice libros, pero eran rollos. En cuarto lugar, pues como que estaba muy difícil, pues si la gente, los cristianos no eran aceptados en ese entonces, eran perseguidos. ¿Cómo pudo Lucas haber leído el de Mateo para poderse informar de lo que escribió Mateo y él poder haber escrito lo suyo? Pues no. Y tampoco el de Marcos. Es lo mismo, que habían pasado ya 20 años aproximadamente. Era un poco difícil. Posiblemente alguien le haya comentado de que Marcos había escrito ya unos rollos explicando la historia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Lucas siempre antes de que empezáramos a leer este evangelio, dentro de la historia, de la información que nos da Lucas, es de que él se puso a investigar. Y sabemos pues que conocía a Pablo y tenía redacciones de Pedro, aunque las redacciones de Pedro eran más directas con Marcos que con Lucas. Y pues Lucas escribió según la información que él fue recopilando de todos los cristianos, y principalmente de los cristianos que escucharon a Jesús y que vivieron cerca de Jesús. Y vemos cómo aquí, bueno, pues no nos menciona ese otro personaje. Esto lo hago ver para que ustedes se den cuenta que sí son distintos, aunque son muy parecidos, pero son distintos el de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué menciono esos tres? Porque se les dice que son evangelios sinópticos, se parecen, pero no son iguales, ¿Y por qué no se menciona el de Juan? Porque definitivamente el de Juan es totalmente distinto y está escrito de otra manera totalmente distinta. Ya nos tocará analizarlo. Y aquí nos sigue diciendo, ¿y ustedes quién dice que la gente que soy yo? O sea, ya me dicen todo lo que dice la gente. La gente atarantada y tonta, ¿no? Que no lee, no estudia, no conocen a Dios. En aquel entonces, ¿no? Y les dice a sus hijos, ¿y ustedes quién? Y Pedro le responde, eres el Mesías, el Hijo de Dios. En otra lectura nos menciona que Jesús le dice, nadie te ha dicho esto, nadie terrenal te lo ha comunicado, esto te lo está diciendo mi Padre Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Y le dice, no lo digas a nadie. Y aquí sí lo dice, pero Jesús les encargó mucho de que no dijeran esto a nadie. Y ahí viene la explicación de que Jesús iba a ser rechazado por los sacerdotes, por los maestros, lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. Aquí hubiera dicho, ¿y saben por qué? Porque uno de ustedes me va a entregar, porque uno de ustedes se le va a meter el demonio, porque uno de ustedes es más malo, porque uno de ustedes nada más anda siguiéndome por puros intereses económicos. No lo dice, porque en ese momento Judas Iscariote no tenía ni la idea, ni el gusto de querer hacer eso. Entonces, no satanicemos y no castiguemos con nuestro desprecio a Judas Iscariote. Después les dice muy claramente que si alguno quiere ser discípulo, niéguese a sí mismo, sí, que te retires de todos tus gustos en tu vida cotidiana, de todo lo material y lo mundano, y te acerques a las cosas del Señor y trates de hacer las cosas del Señor y hagas las cosas del Señor conforme Él te lo está pidiendo. Conócelo, ámalo y sírvelo, eso es a lo que venimos al mundo. Eso es negarse a sí mismo. Sí, porque a lo mejor tienes tendencia a un gusto, a unos gustos mundanos y materiales. No son malos. El problema es que te dediques más a ellos que a las cosas del Señor. Recuerda que tienes un espíritu, tienes un cuerpo. Así como tienes el cuerpo, también tienes que atender tu espíritu. Y si el cuerpo lo satisfaces con diferentes gustos, en tus sentidos, de tus 5 sentidos les das gusto a tus 5 sentidos,
y hasta tu sexualidad. Y al Espíritu Santo que vive contigo a tu alma, pues también le tienes que dar gusto. La oración, el recato, ¿sí? Las obras de caridad, la comunicación, la acción, que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Todo eso alimenta al Espíritu, todo eso fortalece al Espíritu. Por eso les dice que carguen con su cruz y síganme. Y dice muy claramente que quien quiera ganar su vida la va a perder, y quien la pierda por causa mía la va a salvar, así lo dice. Si se avergüenzan de mí, yo me avergonzaré de ustedes. Y cuando venga con gloria y con la gloria de mi Padre de los santos ángeles, ahí yo estaré con ustedes, pero si no, va a ser un juez con nosotros. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin haber visto el reino de Dios. Pues sí. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes no lo vieron? Pues Judas Iscariote, porque murió. Se trató de ahorcar. Nos dicen algunos discípulos de sus evangelios que se fue a ahorcar. Sí, se fue a ahorcar, pero no se pudo ahorcar porque se rompió la rama. Eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles y lo comunica Lucas. Ahí lo dice. ¿Sí? Ya no murió ahorcado, o sea, murió porque se reventó la rama y al caerse murió del guamazo, ¿no? Ni Dios le permitió que se pudiera ahorcar, que se quitara la vida, porque nadie tiene poder sobre nuestra vida más que nuestro Padre Dios. Él sabe el día y la hora que nos tenemos que ir de aquí. Nosotros no tenemos por qué quitarle la vida a nadie ni quitarnos la vida a nosotros. Él es el único que tiene el poder sobre esto. Y Judas Iscariote pues ya no iba a estar ahí, por eso dice, les aseguro que algunos que están aquí presentes no morirán, los demás discípulos, los 11, porque pues Judas, ahí sí habla de Judas, y ahí sí muchos otros, pues cuando llegó el Espíritu Santo pues ya se habían muerto antes, y estaban ahí escuchando. Entonces pues muchos no vieron el reino de Dios, y muchos sí lo vieron. ¿Cuál era? ¿O cuál es? El Espíritu Santo. Después nos habla de la transfiguración, es otra parte en donde vemos un detalle también que es diferente a los otros evangelios. Aquí nos menciona que unos 8 días después de esta conversación, de lo que acabamos de leer ahorita, que les anuncia su muerte, Jesús subió a un cerro a orar, como les digo, a solas. Pero aquí se hace acompañado de Pedro, Santiago y Juan, porque ellos tres, porque Pedro iba a ser el primer papa, iba a ser el guía de todos los demás discípulos. Santiago porque iba a ser el primer apóstol asesinado, el que le iban a matar en la península ibérica. Y Juan porque iba a ser el último de los discípulos en morir. Y porque aparte tenía que escribir su evangelio, porque tenías que escribir las 3 cartas que tenemos nosotros aquí salvadas, afortunadamente. Y tenemos el Apocalipsis, el libro de la revelación. Y ya después tendremos oportunidad de analizarlo y estudiarlo y entenderlo. A ellos 3 les dio esa importancia porque tenían una actividad muy importante dentro de la doctrina y tenían que darse cuenta de esta transfiguración. Y nos dice aquí que mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, el de nuestro Señor Jesucristo, su ropa se volvió muy blanca y brillante. Hagan en cuenta como si se hubieran metido los reflectores dentro de la ropa de cada uno de los personajes que se presentan. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías. ¿Quién le dijo a Lucas que eran Moisés y Elías? Pues me imagino que le preguntó a Pedro o investigó quiénes eran esas 2 personas. Aquí nos damos cuenta que no nos dice, como en las otras lecturas de los evangelios, que Pedro, Santiago y Juan pues no sabían quiénes eran, ¿verdad? Pero pues ellos dijeron, vamos a hacer 3 chozas, al igual que Pedro aquí lo dijo, ¿sí? Y vuelvo a reiterarles, ¿quién les dijo que era Moisés y Elías? ¿Cómo no pensaron que era Jacobo, Isaac, o que era Abraham e Isaac, o que era Noé, Sem, o que era Adán, Noé y Sem? O sea, ¿por qué interpretaron que era Elías y no Eliseo? Y no otro personaje bíblico, Ezequiel, Isaac, Isaías, Daniel, Jeremías. ¿Por qué se dieron cuenta que era Moisés y Elías? Bueno, aquí ya sabemos que Lucas pues lo investigó y ya nos está diciendo que era Moisés y Elías tajantemente, ¿verdad? Pero pues no había fotos, ¿cómo sabían que eran ellos? ¿Por qué Moisés? Porque es el que representa la ley. ¿Y por qué Elías? Porque Elías es el que cumple con la ley. Es por eso que yo creo que fue arrebatado de la tierra, porque era un personaje no muy común, que cumpliera con las cosas del Señor de una manera
pues potentosa, ¿no? Pero bueno, tenemos esa incógnita de por qué fue arrebatado y se lo llevaron en cuerpo y alma. ¿Dónde murió? Pues quién sabe. No encontraron sus restos. A lo mejor en ese momento una máquina voladora se lo llevó, para no decir de otra manera, una máquina voladora se lo llevó y lo puso en otro lugar a solas y ahí fue donde lo exterminó. Ahora en la actualidad dicen que vienen los extraterrestres, se llevan a la gente y la examinan. Le examinan su cuerpo, su cerebro, su forma de vida. Hagan de cuenta que son como médicos que están haciendo experimentos. Pues a lo mejor a Elías le pasó algo así, porque se dijeron, pues, oye, este personaje es una personalidad, es increíble, ¿verdad? Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no se lo llevaron a él? Si él cumplió mejor que Elías, ¿verdad? ¿Y por qué Dios permitió que se llevaran a Elías? Bueno, serían preguntas, ¿no? Vamos a echar al aire y que nos quedaríamos así. Digo, porque pues si estamos pensando en eso, pues también podemos pensar en lo otro, ¿no? No sabemos, no se sabe. Ellos nos dijeron que era una carreta de fuego y así se lo llevaron, ¿no? Y entonces pues aquí se presentan estos dos personajes con nuestro Señor Jesucristo. Esto es un símbolo, es un significado, es un mensaje teológico, en donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo un pacto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. La Antigua Alianza que tenía con Moisés nuestro Padre Dios y la nueva alianza que tiene nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Salvador prometido por todos nosotros. Ya lo escuchamos cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado al que tengo todas mis complacencias. ¿Sí? Síganlo, obedézcanlo, atiéndanlo. Y aquí dice que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aquí nos dice que hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. O sea, como si Moisés y Elías le hubieran traído el mensaje a Jesús: oye, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo te van a matar? ¿Sabes que te van a poner una corona de espinas? ¿Sabes que te van a golpear? ¿Te van a escupir? ¿Te van a dar más de 70 azotes? ¿Te van a crucificar? Y vas a ir cargando la cruz, ¿verdad? Y vas a morir. A las 12 del día te van a crucificar, a las 3 de la tarde todo. Parece que aquí les dieron la información. Bueno, porque aquí dice, eso no lo dicen los otros evangelios. Y aquí sí lo dice. Que Lucas tan investigador, ha de haber investigado bastante, porque nos viene a decir algo que en los otros evangelios no tenemos. Que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos. En la otra lectura no nos dice que tuvieran mucho sueño. ¿Sí? Aquí parece ser que es de noche, y en las otras lecturas del evangelio parece ser que es de día. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Sí, pues que ahí se dieron cuenta de esa situación, ¿no? Aquí les voy a repetir una parte de Mateo capítulo 17 en el versículo 4. Dice: tomando Pedro la palabra, dijo Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, aquí haré 3 tiendas, una para ti, para Moisés, y otra para Elías. Aún hablaba cuando una nube luminosa los cubrió. Aquí no nos menciona en Mateo que diga que Pedro, Santiago y Juan tienen mucho sueño. Y aquí aparentemente pues es de día. Y aquí aparentemente en este evangelio de Lucas es de noche. Órale. Esto nos hace entender al menos que como puede ser de día, como puede ser de noche, el conocimiento de la palabra del Señor no tiene tiempo y no tiene lugar. Siempre debe de ser continuo durante todas nuestras 24 horas que corresponden a un día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, durante toda nuestra vida, sea de noche o sea de día. Siempre debemos de estar atentos, despiertos, como dice aquí. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, que bien estamos aquí, vamos a hacer 3 chozas, una para ti, Moisés, y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Pues estaba atolondrado, ¿no? Aquí nos da la indicación el Evangelio, la razón de decir por qué se apareció Moisés y Elías a Jesucristo. Y pues les digo esto porque en los otros evangelios no nos menciona eso de que les estaban diciendo de cómo iba a sufrir en Jerusalén Jesús. Entonces eso es muy importante porque no aparece en los otros evangelios, nada más aparece aquí.
Y entonces pues todos dirían, bueno, pues por eso se presentó esa transfiguración, para que se reflejara el conocimiento de cómo iba a sufrir Jesús en Jerusalén. Pero no es eso nada más. Nos debemos dar cuenta de que es la antigua y nueva alianza, el nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo viene a ser el nuevo pacto con nosotros, nuestra salvación. Ya no somos creación de Dios, somos sus hijos. ¿Sí? No nos vayamos a quedar nada más con esta información, porque muchos dicen, ya sabemos el por qué se aparecieron esos dos personajes. Porque le iban a explicar a Jesucristo cómo le iba a ir. No, nada más era para eso. Nos menciona aquí que la nube los envuelve en su sombra. Oigan, si es de noche, una nube, ¿cómo los va a envolver? Bueno, si hay luna, y la luna refleja la luz solar, la noche se ve clara, y vemos una nube pues muy más oscura, ¿verdad? ¿No? Cargada de agua, y se ve más oscura. Pero no nos dan ningún significado todo esto, ni ninguna explicación de todo esto. Simple y llanamente nos dice que una nube, pero no era una nube común y corriente, es la sombra de nuestro Padre Dios, es la fuerza divina de nuestro Padre Dios. Y tienen miedo, entonces la nube salió y dijo, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo, lo mismo que en el bautismo. ¿Se dan cuenta? En el bautismo nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán de una forma física. Aquí es un bautismo de una forma espiritual. A nuestro Señor Jesucristo son los bautismos que estamos viendo nosotros, el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, en el momento en que la voz se escuchó, Jesús estaba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto. Aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto, se quedaron callados ellos tres, ¿no? A lo mejor los otros 9 discípulos dijeron, oye, ¿qué pasó? Nos vemos medios nerviosos, medios raros. No dijeron nada, no les comunicaron nada a los otros. Pero vemos entonces que los que habían vivido esto eran Pedro, Santiago y Juan. Y vemos cómo esta transfiguración tan importante no la menciona Juan en su evangelio. Oye, es muy importante esto y no se menciona. Y no tenemos un evangelio de Pedro, supuestamente, ¿verdad? Porque hay libros apócrifos en donde tenemos un evangelio de Pedro, pero no está dentro de la Sagrada Escritura. Sí. Y tenemos aquí que nada más se menciona con Mateo y Marcos, y Mateo no estuvo aquí. El que estuvo aquí fue Pedro, Santiago y Juan. Juan no lo menciona. No tenemos el evangelio de Pedro aquí. Y Santiago tampoco, aunque por ahí también hay un evangelio de Santiago. Pero no sabemos de qué Santiago, porque habiendo tantos Santiagos, Santiago, un hermano de Jesucristo, su medio hermano, hijo de José, Santiago el apóstol, también Santiago el menor, su primo, hermano de Tadeo, hijos de Alfeo, ¿sí? Primos de nuestro Señor Jesucristo por parte de nuestro Señor Jesucristo, por parte de San José, ¿sí? Y otro Santiago por ahí que se aparece en la historia. Hay varios Santiagos, entonces, pues no sabemos. Sí se han hecho estudios e investigaciones, pero aún no tenemos conocimiento preciso de quién es ese evangelio de Santiago que aparece por ahí, que no lo tenemos aquí. Pero lo importante aquí es notar que esa transfiguración Juan no la menciona. La menciona Lucas que porque pues investigó y trató de informarnos de la manera más precisa. Bueno, lo mantuvieron en secreto. Después dice que al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Y un hombre dijo con voz fuerte, maestro, a favor mira, mi hijo tiene un demonio, lo está atormentando. Y Jesús le dice, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Pues siempre. El Señor Jesús siempre está con nosotros, ¿no? Y se acercó el muchacho, Jesús le saca el demonio y toda la gente se queda asombrada. Cura a ese muchacho del demonio. En la actualidad pues no hay muchos enfermos de endemoniados. Digo que no hay muchos, sí hay. Porque ya el Espíritu Santo vive con nosotros y es más difícil que el demonio se meta con nosotros. Porque ya vive el Espíritu Santo con nosotros, dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo nos defiende, y nuestro ángel de la guarda nos defiende. Solamente que tú le des cabida. Y hay mucha gente que ha usado algunas antrimañas o algunos métodos para poderse posesionar, que el demonio se posesione de ellos, ¿no? Hay unos que han hecho misas negras, ritos satánicos,
han jugado con la Ouija, han hecho algunos juegos invocando al mal, ¿no? Entonces, bueno, pero no es muy común hoy en la actualidad que la gente tenga el demonio. Con la ciencia ya que tenemos en la actualidad y la medicina, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que padece problemas de la mente, del cerebro, de la esquizofrenia, sí, es una de ellas. Pero independientemente de todo esto, este hombre, tuviera o no tuviera el demonio, aunque aquí dice que sí lo tenía, el que lo cura es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te cura? ¿Quién es el que te va a curar? Pues nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mediante la medicina que ya tengamos inventada, mediante los médicos que hoy están mejor preparados que Lucas, porque Lucas era un médico, pero yo creo que este Lucas no sabía ni administrar una aspirina, pero era médico. Bueno, pues eso se dedicaba, ¿no? Estaba muy rudimentaria su medicina. Pues qué bueno que mejor se dedicó a predicar la palabra de Dios, porque como médico se hubiera muerto de hambre. Al menos aquí lo recordamos, ¿no? Un gran médico predicador, pero no nos predica la medicina humana, sino la medicina celestial. Bueno, y aquí nos cura a este hombre, y todos se quedan muy admirados. Y nos menciona que dice, oigan bien esto y no olviden, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes y de los hombres. Les vuelve a decir por segunda vez lo que les va a pasar. Y no nos dice, es que Judas, uno de ustedes. No lo dice. Porque vuelve a reiterar, ni los discípulos sabían que uno de ellos iba a ser. Jesús les vuelve a reiterar, les vuelve a decir, va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendían lo que les decía, pues Dios no les había permitido entenderlo, pues no. ¿Cómo empiezan a entender todas las cosas los discípulos? Cuando llega Pentecostés, el Espíritu Santo es sabiduría, trae entendimiento. Por eso ahorita estás entendiendo las cosas, por eso las estamos discerniendo ahorita aquí, la estamos comprendiendo, que tienes al Espíritu Santo. Desde que ya naciste, aunque no fueras bautizado, ya tienes al Espíritu Santo. Si ya cuando naces tienes al Espíritu Santo, pero ya vas a una iglesia, a la que quieres, y te bautizan, pues ya es una forma sacramental, institucional, ¿no? Y el Espíritu Santo pues ya está ahí, ¿no? De una manera sacramental, y ya tienes entendimiento, ya conoces al Señor. Entonces pues aquí dicen, no entendían, Dios no les había permitido. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que les explicara, oye, ¿cómo que aquí te va a entregar o te van a matar? Y yo, ¿cómo que vas a resucitar? A ver, explica. Pues al menos veíamos aquí que los 12 discípulos por el miedo no eran chismosos ni metiches. Al menos eso es algo importante, ¿no? Ni Judas Iscariote, ni Pedro, ni Tomás, que es el incrédulo, ¿no? Ni Felipe, que decía cosas estúpidas, ni Santiago y Juan, que andaban pidiendo cosas estúpidas. Pues que sí, la verdad, pues eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenían errores y tenían pecados. Los discípulos tenían errores y tenían pecados. Y los tenemos en los altares como grandes personalidades santas. Sí, porque se arrepintieron y el Señor les otorgó su santidad. Pero no porque ellos eran santos en la vida cuando vivieron aquí, ¿eh? No. Se ganaron la santidad porque nuestro Padre Dios les brindó la santidad. Los únicos que sabemos que no cometieron pecado, sí, los únicos, se los vuelvo a repetir, en toda la historia de la humanidad, los únicos son dos, un hombre y una mujer. Sí, ya sé que ya sabes quién, Jesús y nuestra Santísima Madre. Son los únicos que no cometieron pecado. Pero Jesucristo, aparte de no haber cometido pecado, no cometió ningún error. Ninguno. En cambio, nuestra Santísima Madre sí tuvo errores. Errores son equivocaciones como ser humano, porque al final de cuentas nuestra Santísima Madre era ser humano. Me vas a preguntar cuáles son esos errores. En otras ocasiones ya te he mencionado algunos. Cuando le dijo a Jesús, no convierte, sino ya no hay vino en esta fiesta, en esta boda. Y le dijo a los siervos, hagan lo que él les diga. Entonces le dije, soy mujer, todavía no es mi hora, ¿por qué me estás pidiendo eso? Un error. No es pecado, es un error. ¿Sí? Hay otros errores que tenemos por ahí, en donde guarda silencio nuestra Santísima Madre. Y no le explica a José bien claramente. Aquí en los evangelios no lo tenemos, pero en los libros apócrifos sí tenemos que María le explica a José el por qué está encinta. ¿Ah? Aquí nada más nos menciona que María queda callada y que el ángel le avisa a José de que María va a tener un hijo. Y lo convence, ¿verdad? María se queda callada, ¿no? Digamos, es un error, ¿no? Hay que hablar, hay que platicar, ¿sí? Para
solucionar los problemas. Siempre se nos dice eso, ¿no? Hay que hablar, hay que platicar. Bueno, pero ya me estoy metiendo en otros aspectos. A lo que voy es de que si hay errores, y aquí los únicos que no cometieron pecado y errores, nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado ni error, y nuestra Santísima Madre tampoco cometió ningún pecado, aunque sí hubo. Todos los demás sí cometieron pecados. Oye, San José, sí, todos, Abraham también, Jacob también, los 12 hijos de Jacob también, Isaac también, Noé también, Sem también, Jafet también, sí, Adán, pues con mayor razón, Abel, sí, Caín, pues no te diga, Set también, todos, Moisés, sí, Elías también. Oigan, pero entonces Elías, ¿por qué eso? Bueno, también cometió pecados y errores, sí. Bueno, nos sigue diciendo aquí, por esto el más dice aquí, entonces los discípulos comenzaron a discutir. Anteriormente dice, pero ellos no entendían. Después dice, pero entonces los discípulos comenzaron a discutir quién de ellos era el más importante. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era el más importante? ¿Quién fue el más importante? Pues el que se ponía a servir a los demás. Y aquí al menos el más importante pues no lo era, pero el guía, el primer papa, que nosotros así le decimos, es Pedro, el pescador, que en realidad su nombre era Simón. Pero no, para no confundirlo con el otro discípulo que se llamaba Simón. Jesús, al darse cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, ¿dónde estaba la mamá de ese niño? Pues por ahí, pero ni se menciona ni el papá de ese niño, ¿eh? Pero lo que menciona es que toma a un niño y lo pone en medio de ellos. Aquí dice que lo puso junto a él, a nuestro Señor Jesucristo. En las otras lecturas dice que lo pone en medio de ellos. Y que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también el que me envió. No hay que contaminar a los niños. No hay que maleducar a los niños. No hay que lastimar a los niños. Los niños es muy importante. Y hay que hacernos como niños para poder llegar al reino de Dios. Se lo preguntó a Nicodemo, a nuestro Señor, ¿y qué me tengo que meter al vientre de mi madre? Para... No. ¿Qué es un niño? Obedece a su padre. Le tiene confianza a su padre. Su padre es el guía. Su padre le va enseñando todas las cosas y las va aprendiendo. Bueno, ahora también la madre va, porque ahora las madres están más con los hijos. Bueno, eso se desea. Pero en realidad, en ese 2018, tanto papá y mamá dejan a los niños que crezcan y se desenvuelvan solos en la casa encerrados, que vayan y regresen de la escuela solos, casi la mayoría, porque las necesidades de trabajo y de dinero en un hogar han orillado a que papá y mamá estén ausentes. Pero estamos hablando de que un niño se deja guiar por su papá, pues así nosotros tenemos que dejarnos guiar por nuestro Padre Dios. Y por eso dice aquí, por eso el más insignificante de todos ustedes es el más importante. Es el más insignificante, porque vean insignificante un niño, ¿qué? Chiquillo, por chillar, por jugar, por escándalo, como caen gordos los niños, ¿no? Hay gente que es así, ¿no? Ay, estoy harto de los chiquillos, ¿no? Me caen gordos porque qué escándalo hacen, ¿no? Puro chillar y no, así hay gente, ¿no? Aquí nuestro Señor nos está diciendo que son muy importantes. Después nos menciona aquí que Juan le dijo, maestro, hemos visto que algunos expulsaban demonios en tu nombre y no andan con nosotros. Y Jesús les dice, no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esto es muy importante que lo entiendan porque pues las iglesias que hay en el mundo, todas aquellas iglesias que aman a Dios, conocen a Dios y lo sirven a Dios, sean católicos, sean cristianos, sean evangélicos, como se denominen, sean bautistas, sean adventistas, sean del séptimo día, sean de lo que sea, la iglesia del nuevo mundo, la iglesia de la resurrección, ¿sí? Los elegidos del Señor, los testigos de... Todos aquellos que estén predicando la palabra de Dios, todos aquellos que conocen a Dios, lo amen y lo sirvan, pues están bien. ¿Por qué tenemos que prohibirles? ¿Por qué tenemos que decir, no, nada más los católicos, no nada más los cristianos, no nada más los judíos? Pues no. Mientras tengamos a nuestro Padre Dios, que es el único Dios todopoderoso para todas estas religiones monoteístas, somos una raza monoteísta, y no todos los cristianos, los católicos somos monoteístas porque nada más tenemos un solo Dios, al igual que los judíos y al igual que los árabes, somos las tres razas que somos monoteístas. No importa en la iglesia que estés, en la raza que estés,
Dios no se diferencia de nada ni de nadie. Muy claramente Jesús dice, no se lo prohíban. No estaban haciendo cualquier milagrito, estaban expulsando demonios. Porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Muy claro, está muy claro eso. Después nos sigue diciendo que aquí reprende a Santiago y Juan. No les digo que cometieron errores. Santiago y Juan la otra vez había... déjenme decirles que estos versículos que vienen aquí no los menciona ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. No, pues que ya parece que Juan va a andar. Si no menciono lo de la transfiguración, menos iba a mencionar una estupidez de él, ¿no? ¿Cuándo? Pues no, jamás. Así somos, ¿no? Decimos las cosas bonitas de nosotros, las cosas feas de nosotros, esas ni las contamos, ¿no? Eso es natural. Bueno, aquí estamos comprobando de que tuvieron errores Santiago y Juan. ¿Sí? Errores garrafales. ¿Por qué? Vean lo que dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, reprendió con valor su viaje a Jerusalén, emprendió su viaje a Jerusalén, envió delante mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento, porque Samaria estaba en el camino para llegar a Jerusalén. ¿No? Entonces vayan ahí y consigan alojamiento para quedarnos a dormir ahí, ¿no? Necesitamos una habitación para 13. Vamos, ahorita cuando van a un hotel, pues sí, 2 camas, ¿no? Matrimoniales para 4 personas, o 3 camas para 6 personas, pero para 12, ¿no? Pero los samaritanos no quisieron recibirlos porque se daban cuenta de que se dirigían a Jerusalén. Y pues se caían mal los samaritanos, y los judíos que vivían en Jerusalén no se tragaban. No se llevaban bien. Es más, ni se hablaban, ¿no? Ni se dirigían la palabra, se sentían unos más que otros, ¿no? Ay, qué hermandad, ¿no? Qué caridad entre los humanos, ¿no? Y cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron al Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo? O sea, ¿tenían poder ellos para hacer eso? Se sentían con el poder ellos para decir, baje del cielo lumbre y los quemen. O sea, imagínense el poder y la autoridad que tenían Juan y Santiago, que Jesús les había otorgado. Oigan, porque para sacar los demonios no crean que nada más iban y le llegaban y le decían a uno que estuviera endemoniado, oye, demonio, salte, órale, en calor, en caliente y rápido. No, pues algo tenían que haber hecho. Oración, o ayuno, sacrificio, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Padre Dios. Sacar un demonio no era fácil, ¿no? Y tenían poder para bajar fuego del cielo, según Juan y Santiago aquí. Y le dicen a Jesús, bajamos fuego del cielo para destruir este lugar porque no te dieron alojamiento. Si alguien no quiere recibir la palabra de Dios, no quiere recibir la doctrina de Dios y no quiere conocer a Dios, amarlo, nosotros no tenemos por qué juzgarlo, no tenemos por qué amenazarlo, no tenemos por qué decirle, vas a ser destruido, vas a ver cómo no tienes a Dios, te va a ir mal. No, ¿a nosotros qué? Nosotros estamos para llevar la palabra de Dios, no para llevar la destrucción. Y es por eso que aquí Jesús les dice y los reprende. Y luego ya se fueron a otra aldea. Pues sí, a pernoctar, ¿verdad? No nos dice qué otra. Pues hay para mí alguna otra que estaba por el caminito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que cometieron errores. Y no solo eso, si hubieran hecho algo en contra de la gente, hubieran cometido pecado, que está peor. Aquí fue una más y se quedó en un error. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús, Señor, deseo seguirte a donde quiera que tú vayas. Y Jesús les dijo, sí, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús le dijo al otro, sígueme, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues sí, que los muertos entierren a sus muertos. Porque la gente que no conoce a Dios, pues está muerta. Y no entienden cómo enterrar a sus muertos, ¿no? Sí, los muertos físicos tienen una muerte espiritual. Y otro Señor dijo, déjame seguirte, déjame despedir de mi casa. Dice el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para seguir adelante. Entonces, si tú estás preocupado por las cosas que has hecho, por las cosas de tu vida, pues no sirves para las cosas del Señor. ¿Sí? Después se dice aquí que Jesús envía en el capítulo 10 a 72 a hacer lo mismo que los discípulos, a llevar la palabra de Dios. ¿Sí?
Salen enfermos, 72 sirvientes, 72. Yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. ¿Sí? Y después dice de los pueblos que son desobedientes, como Tiro y Sidón. Y si todos pensaban que Cafarnaún, ya por ser Cafarnaún y estar ahí en Galilea, y Pedro y Andrés ser de Cafarnaún se iban a salvar, pues estaban en un error. ¿Sí? Aquí se salva quien trabaja, quien se pone a trabajar. Ya regresan los 72 y Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Ya también le vienen a dar la nota, ¿no?, de lo que hicieron. O sea que no solamente los discípulos se ponen a trabajar, sino también esos 72 que el Señor nos ha escogido. Lleno de alegría del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo alaba a nuestro Padre Dios y nos menciona a nosotros que debemos nosotros también de hacer lo mismo, alabar al Señor, bendecirlo, ya que nuestro Padre Dios le entregó todas las cosas a nuestro Señor Jesucristo y nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo conoce verdaderamente al Padre y el Padre lo conoce perfectamente a Él. Y dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, dice. Ya hubieran querido los profetas y todos los patriarcas ver lo que estaba pasando en ese entonces. Les dice a sus discípulos, y ustedes son gozosos de estar viendo esto. Después nos menciona la parábola del samaritano, en donde un hombre es asaltado, y pasan tres personajes. Pasa primero un sacerdote, ¿sí? Y va pasando por ahí y no le brinda ayuda. Después pasa un levita y no le brinda ayuda. Y después pasa un samaritano que no se lleva con los judíos y le brinda ayuda. Y no solamente le brinda ayuda, sino que se preocupa por él y hasta paga para que le sigan atendiendo. Y todo esto es a respuesta de un fariseo que lo quiso poner a prueba para decirle quién es mi prójimo. Entonces debemos tener entendimiento de que debemos de ayudar, independientemente que sea de nuestra casa, que sea nuestro amigo, que sea nuestro enemigo, que sea nuestro vecino o no, tenemos que ayudarle. Y vemos aquí como un sacerdote, siendo un sacerdote, como les digo, no lo ayuda. Y siendo que los fariseos y escribas conocían la palabra de Dios, no la entendieron y no la comprendían. El maestro de la ley contestó al que tuvo más compasión de Jesús y le dice, pues exactamente, ese es el que hizo bien las cosas, ve y haz tú lo mismo. Entonces es lo que tenemos que hacer.